Sea muy bienvenido y bienvenida a nuestro canal de YouTube, un espacio que tiene el propósito de poder disfrutar juntos un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Si es primera vez que nos visita, le invitamos a que pueda suscribirse al canal de tal manera que reciba en el futuro los diferentes mensajes, estudios u otros que se difundirán por este medio. Desde ya deseamos Dios bendiga su vida. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 24, versículo 1, donde dice la palabra: Si el Todopoderoso sabe todo lo que pasa, ¿por qué sus seguidores nunca saben cómo actuar? Y la Nueva Versión Internacional dice: Si los tiempos no se esconden del Todopoderoso, ¿por qué no los perciben quienes dicen conocerlo? Ustedes conocen o seguro han escuchado hablar en algún momento del libro de Job. ¿Recuerda de qué se trata? Gran parte de él es una narrativa del diálogo en que se encontraba este personaje con un grupo de sus, comillas, amigos, quienes ante la calamidad que le había ocurrido a todo nivel de cosas en lo familiar, material, físico, etc., quisieron hacerse presentes, probablemente como apoyo. Sin embargo, a medida que avanza el libro, es notorio el tono de interrogación y cuestionamientos en que por ignorancia caen al intentar buscar el motivo o por qué, verdad, ante algo que para todos, obviamente menos para Dios, era un misterio. Usted puede ir a los primeros capítulos para saborear más detenidamente lo que le estoy comentando. Digo esto porque los capítulos que nos convocan se encuentran en este contexto. Job había tomado la palabra para responder en medio de su discurso a uno de sus amigos, Elifaz. Había apelado una vez más a su inocencia en relación a las acusaciones que de palabra hacía este grupo, que de presentarse ante Dios, fíjese, él respondería en su favor. Pero ahora no parecía encontrarle, aun sabiendo los caminos por los que transitaba, ¿me entiende? Comienza entonces este capítulo con esta gran pregunta que explicará en los versículos que siguen. La metáfora es clara. Entre el saber de Dios, es decir, todo lo que pasa, y los hombres, quienes no saben cómo actuar, o más bien no actúan en consecuencia del Dios que es todopoderoso. Las personas que describe Job no respetaban el lindero de las tierras, robaban ganados para aumentar lo que tenían, al huérfano lo despojaban de su asno, a la viuda le quitaban en prenda su buey, a los que nada tenían los apartaban del camino, entre muchas otras formas ilegítimas de crear su ganancia. Entonces decía: si los tiempos no se esconden de Dios, ¿por qué no lo perciben como forma de vivir quienes dicen conocerle? Si Dios es recto, ¿por qué no lo demuestra? ¿Por qué no hace visible el ejercicio de su justicia? ¿Por qué no establece días de juicio en los que retribuya a todos los inicuos? Job no acusa abiertamente a Dios, pero claro, expresa una duda terrible. Si Dios es justo, su justicia es invisible e incomprensible. Los hechos que observaba eran reales, pero en su intento de resaltar los males cometidos sin consecuencias en el mundo,
le llevaba a inferencias erróneas, porque no veía otra explicación a las grandes injusticias sociales que la arbitrariedad o la indiferencia de Dios. ¿Se da cuenta? Querido, querida, entendemos a través de este texto que Dios no es insensible a la injusticia humana, social. Un testimonio o respuesta de esto es el propio Hijo de Dios, que vino al mundo en forma de siervo, para anunciar buenas nuevas a los pobres y para ser amigo de hombres y mujeres marginados. Dígame usted si esto no tiene un sentido de justicia. Él fue quien dio dignidad a lo que en aquel tiempo se tenía por la escoria de la sociedad. Y esta proyección del Evangelio no es la única ni la más importante, pero brilla hermosamente en el plan redentor del Señor. El Evangelio denuncia en primer lugar la incredulidad y la rebeldía de los hombres contra Dios, pero descubre asimismo la gravedad de nuestras faltas contra nuestros semejantes. Querido, querida, aunque ahora Dios calle, su silencio no será eterno. En el último día se verá que ningún hombre puede burlarse de Dios y que en último término el destino de cada ser humano se fijará según su actitud respecto a Dios y a su prójimo. ¿Qué significa esto en nuestras vidas? Debemos aprender a unir nuestra fe en Dios con las injusticias que convivimos. Porque si bien puede parecer que Dios no las ve o las oye, no quiere decir que Él las esté desconsiderando. El Evangelio se puede ver como una noticia inaugural de justicia para el desvalido, pero en última instancia, Dios no dejará en impunidad a las personas que abiertamente han hecho mal contra su prójimo. Dios no dejará en impunidad a las personas que abiertamente han hecho mal en contra de su prójimo. Nadie puede burlarse de Dios. Descansa en aquello. El Señor es bueno, el Señor es justo y ve todo cuanto pasa debajo del sol. Oremos un momento al Señor. Amado Padre, queremos darte gracias por permitirnos reflexionar en tu palabra, por la enseñanza que siempre nos entregas en ella, la que recibimos en convicción como venida de tu persona, en especial conocer el deseo que tú tienes para cada uno de nosotros, que tracemos en temor nuestro destino en tu justicia, para considerar nuestros actos ante ti, ser consecuentes e íntegros, pero también en relación con nuestro prójimo. Sabemos que tú vives hoy, que oyes, que observas, que actúas en la actualidad. Tal como decía el versículo, eres todopoderoso y sabes todo lo que pasa. En este sentir, pedimos la ayuda de tu Espíritu, Señor. Nos unimos en decir que no nos gustaría convertirnos en presa del listado de hechos malvados que cometían las personas relatadas y entonces recibir un pago que no esperábamos, sino examinar nuestros actos constantemente y que estos se condigan con lo que tú quieres que seamos como discípulos. Padre, recibe la gratitud que entregamos y a la vez oye
este sentido clamor, el que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta reflexión. Regálenos un me gusta o comentario para dejarnos saber que ha estado presente y ha escuchado este mensaje. Así también le animamos a compartir el enlace de tal manera que la palabra del Señor pueda ser difundida y de bendición para alguien más. El Señor le bendiga siempre.